muchas veces, y considero que es un error, a veces por posiciones extremas de los enfoques políticos, que las estrategias de carácter de beneficio social público surgieron con el triunfo de la revolución. Que antes, durante la colonia, no hubo estrategia social, que no hubo políticas de beneficio durante la colonia. Verlo así es un extremo, es incorrecto y nos aísla de la necesidad de una visión más concreta, más objetiva de los diferentes procesos sociales, históricos, políticos, culturales que hubo antes del triunfo de la revolución. Con la revolución hubo cambios que permitieron que las diferentes estrategias, que las políticas sociales, culturales y demás, se extendieran de una manera más amplia, tuvieran una incorporación más inclusiva. Esa es la idea. Pero durante la colonia hubo políticas que beneficiaban a minorías, pero hubo políticas y que en ese beneficio de las minorías también hubo cierto beneficio de la mayoría. Hubo un beneficio parcial. Un beneficio que si lo analizamos de una manera clara, objetiva, tiende a que aceptemos que en toda esta ciudad hubiera cambio. Hacia aquí, hacia allá, hacia el norte, hacia el sur. Crecimiento de políticas que eran urbanas, que eran educacionales, que fueron de todo tipo, incluyendo aquellas que tenían un sentido de beneficio de higiene, de salubridad, de la visión más amplia de la salud. Que muchos quedaron excluidos, es verdad, pero digamos ya de manera concreta, en la etapa republicana hubo políticas muy serias y hubo incluso planteamientos que están contenidos en las diferentes actas que permiten reconocer qué beneficios proponían incluso desde el Congreso, incluso espirituanos, que pertenecían al Congreso, qué beneficios proponían a favor de la salud pública. Eso fue en la República, pero también en la colonia. Si ahora dijéramos, ¿qué es una casa de socorro? Los que son menores que yo no pueden recordarlo. Los que nacieron mucho después tampoco, porque es algo que está contenido en la historia de la salud pública cubana de hace mucho tiempo. Si usted toma de la mano a cualquier persona, le dice, vamos a caminar por esta calle, y en esta calle usted va a encontrarse el espacio donde hubo una casa de socorro, lo primero que le van a decir es, ¿qué cosa fue una casa de socorro? Usted tiene entonces que explicar qué fue una casa de socorro. Mire, cuando acá las casas de socorro surgen, ya en Cuba existían hospitales. Por lo tanto, aceptar que en Cuba existieran hospitales, hay que definir también la existencia de hospitales aquí en la ciudad de Santo Espíritu. Incluso hospitales de los que hay que hablar en otro momento. Aquí en otro momento hablaremos de los primeros hospitales. A eso hay que referirse, porque tuvieron una importancia muy notable a la hora de entender las prácticas, las políticas que se trazaron a favor de un beneficio público desde la salud. Pero los hospitales en aquella etapa de la colonia tenían una función, la de ingresar a las personas. Allí permanecían ingresados un tiempo, o el tiempo que fuera. Pero faltaba entonces la emergencia. Y se abrieron en los diferentes lugares del país, también aquí en Santo Espíritu, aquello que fue denominado como casas de emergencia, que la población fue extendiendo a una denominación diferente. Fueron denominándola, reconociéndola entonces como casas de socorro, que eran los que no se hospitalizaban. Una persona pues contraía una enfermedad súbita y era llevado a la casa de socorro. Una persona tenía un accidente de cualquier naturaleza y no era llevado al hospital, era llevado a la casa de socorro. Era una casa de emergencia, como un cuerpo de guardia que no estaba en el hospital, estaba afuera. Y un ejemplo lo constituyó la primera casa de socorro que se constituyó, que se abrió en la ciudad de Santo Espíritu.
porque hubo, a partir del año 1871, una política que estaba destinada al beneficio de la salud pública. En Cuba no fue una idea espirituana, fue una extensión hacia Santo Espíritu de lo que constituyó una política cultural desde la colonia, en la colonia, año 1871. Y se comenzaron a abrir entonces en toda Cuba las casas de socorro. Y allí, donde hay hoy una instalación diferente, con un propósito distinto, que dice ETEXA Telepunto, Centro Multiservicio de Telecomunicaciones, allí estuvo la Casa de Socorro. Y no digo la primera, digo, estuvo la Casa de Socorro porque luego hubo un traslado. Allí hubo en Santo Espíritu una sola Casa de Socorro, allí, en ese lugar, al lado de lo que hoy reconocemos como la Asamblea Municipal del Poder Popular. El edificio cambió por completo en todos los sentidos. Hoy es otra edificación. Entonces, estaba al mismo nivel del edificio contiguo y de este edificio. Allí acudían entonces las personas necesitadas de un beneficio. Venían aquí, a la Casa de Socorro, dicha así por el pueblo, pero que se denominaba como Casa de Emergencia de Santo Espíritu. Ahí estuvo un tiempo bastante extenso, porque estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, durante toda la primera mitad del siglo XX, y ya, entonces, en la década del 50, esta Casa de Socorro, que existió aquí durante tanto tiempo, fue trasladada para un lugar no muy lejano, allá, en la calle Raimundo, casi esquina Céspedes, donde ha habido muchas cosas, incluso donde hay hoy casas. Ha variado todo. Pero ahí entonces esta instalación, esta institución fue trasladada para allá, para lo que hoy es otra cosa. Luego, con la propia evolución de la salud, desaparecieron las casas de socorro y aparecieron entonces los cuerpos de guardia aledaños, allí, instituidos en los propios hospitales. Beneficio, en fin. Pero no podemos dejar de olvidar estas instalaciones que fueron tan importantes y no podemos olvidarlas porque forman parte de nuestra memoria.